Bueno, muy bien. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Yehoshua. Le damos gracias por su presencia, por su providencia, por este día más que Él nos pone delante para seguir estableciendo su carácter y en su carácter el reino. Y que así como es arriba, sea también abajo, ¿no? Eso requiere de nosotros primero una sensibilidad, un discernimiento, lo que la ciencia llama una suerte de introspección. Y es un trabajo que necesariamente la iglesia necesita hacer, porque sí, solo sí, vamos a ser iglesia como tal, con la autoridad delegada, que dicho sea de paso, el Señor le delegó a su iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, por sus méritos, una legalidad y por lo tanto una autoridad, la que sí, solo sí, se manifiesta cuando funcionamos como tal. Por eso hoy la iglesia carece de autoridad, carece de poder, carece de influencia, al menos la que yo asumo que Dios hubiera querido o espera de nosotros. Y eso tiene mucho que ver con que todavía no hemos entendido que esta suerte de pizarrón llamada vida no es ni más ni menos que el escenario, el único escenario, el escenario necesario y propicio para nosotros poder estar a la altura de sus expectativas, para poder establecer su carácter en nosotros y de esa manera establecer su reino en nosotros. Porque seguramente muchas personas digan, bueno, pero yo creo en Jesús y por tanto su reino está en mí. Bueno, yo puedo decir que creo en un millón de cosas, pero si mi vida personal no la manifiesta, no es más ni menos que una vana definición. ¿Sí? Lo que realmente le da sustancia, le da peso y nos da genuina autoridad es el justamente hecho empírico, hecho concreto, que determine que hemos, con la ayuda del Ruach, sí y solo sí con la ayuda del Ruach, poder establecer el carácter de Cristo en nosotros, que es un trabajo definitivamente que nos lleva absolutamente toda la vida. Por eso yo les animo a no desaprovecharla, a entender que la vida es un pizarrón y que ese pizarrón todos los días te pone deberes distintos. A veces en el área afectiva, a veces en el área financiera, a veces en el área laboral, a veces en el área conyugal, a veces en el área de las emociones, del perdón, de lo que sea. De lo que sea. Porque la vida está compuesta de infinidad de situaciones, infinidad de circunstancias que van dejando en evidencia verdaderamente aquello de lo que estamos hechos. Y tristemente hay veces en donde debemos concluir que lo que sale de nosotros no es lo que Dios espera y por lo tanto decimos Dios, 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 pero si hay algo de lo que no estamos llenos es de Dios. Básicamente. Yo no sé ustedes, yo calculo que coincidiremos muchos, ¿no? Otros no digo ni que sea ni bueno ni malo, ni nada que se le parezca, no es un objetivo a alcanzar de ninguna manera, el único objetivo a alcanzar es el carácter de Cristo y por tanto su cultura, porque el reino es una cultura. Por eso esta Agenda 2030, por eso este mundo está intentando permanentemente estimularnos de todas las maneras habidas y por haber para poder establecer una cultura, su cultura, la cultura del mundo, ¿no? Yo decía el otro día la tristeza que me da, la pena que me da, como muchos cristianos, o bueno, más o menos cristianos, ¿no? Ponen su fe, sus esperanzas en partidos políticos, en filiaciones humanas, cuando en realidad el único que nos va a dar lo que necesitamos se llama Yehoshua y es por sus méritos, ¿no? Yo, la verdad,
Sigo sin entender esas vanas pasiones. Esas vanas pasiones que implican poner nuestra fe, nuestras expectativas, nuestras ambiciones, nuestras esperanzas y nuestros recursos en institucionalidades humanas, en funcionalidades humanas, en partidos políticos, en filiaciones políticas. La verdad, yo creo que no han entendido que son iglesia. Bueno, de hecho creo que no lo son, y lo digo con temor de Dios. Yo creo que no lo son. Pero bueno, yo no soy quien para juzgarlo, no lo estoy haciendo, simplemente es si querés llamarle pensamiento en voz alta. Es Dios el que nos va a juzgar, es Dios el que va a determinar y va a juzgar cada uno de nuestros actos, pensamientos, porque Él es el juez por antonomasia. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Juez de Jueces. Él es el Señor de las cortes. Todas las cortes celestes, sí, solo sí, son presididas por Él, o en todo caso, Él delega, pero en definitiva el que tiene la última palabra siempre, siempre, siempre es el Padre. Pero les decía que muy lejos de que sea algo importante, es algo más bien trivial, pero definitivamente yo creo que todos, ¿no? A medida que vamos incurriendo en las Escrituras, vamos tomando posesión de las Escrituras, nos vamos adentrando, vamos permitiendo que la letra se haga carne en nosotros, vayamos conociendo nuestra propia historia, ¿no? Porque está bien, obviamente, uno cuando forma parte del sistema educativo del país de turno, a uno le enseñan historia general y supongo yo que hacen un énfasis especial en la historia, bueno, en la historia oficial de cada país, ¿no? Dejémosla por ahí. Y bueno, y es obvio y es necesario, ¿no? Porque sería muy penoso que la gente no conozca, ¿verdad? Vuelvo a insistir, la historia oficial, pero que no tengan ni los más mínimos rudimentos de cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué somos uruguayos? ¿No? ¿Por qué nos dicen orientales? Etcétera, 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 etcétera. Cuando en realidad yo creo que debería, lamentablemente, este Estado patológicamente laico, religiosamente laico, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Bueno, nos ha dejado un poco rengos, a diferencia de nuestro Dios, que nos ha dejado un legado maravilloso del cual tenemos que, bueno, aprender todos los días. Por eso la necesidad y la urgencia de poder leer las Escrituras, porque allí está tu historia, allí está de dónde venimos, allí está desde donde fuimos concebidos, que fue en la mente, ¿no? Para pasar luego al corazón de Dios, y poder ser fecundados, poder ser establecidos y poder entender el por qué y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, que estamos bueno, no sé, no tengo reloj ahora, pero estaremos a 8 de mayo, 8 o 9 de mayo, no sé, pierdo un poco el almanaque anda un poco distorsionado. Y qué importante que es repasar la historia, ¿no? Qué importante es repasar nuestra historia, porque nuestra historia hace a nuestra cultura. Porque yo les diría que más importante que el entender que el uruguayo
es un ciudadano al que le corresponde el mate, el asado y el dulce de leche, bueno, yo creo que nos quedamos demasiado cortos, ¿no? Tenemos un legado mucho más rico, tenemos una historia mucho más profusa, con muchos aciertos y con muchísimos errores, como los cometemos nosotros, pero que hacen a nuestra naturaleza y que nos enseñan de dónde venimos, en definitiva para dónde vamos, que nos ponen de cara a muchos escenarios que seguramente nos toquen vivir, que nos hayan sido pasado o que nos sean presente, y encontrar en ellos la respuesta y la puerta de salida, porque la vida es cíclica. Las escrituras dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, que la Tierra va a seguir rodando, girando, ¿verdad? No solamente en derredor del sol, sino en derredor de su propio eje, o sea, y va a seguir pasando, va a seguir habiendo, está bien, el mundo está muy distorsionado, va a seguir habiendo otoño, primavera, verano, invierno, y así va a seguir siendo hasta que Dios diga que no. Y seguramente muchas de las cosas que hoy vivimos, hoy como sociedad vivimos, como personas, como individuos vivimos, seguramente en algún mojón de la vida lo hayan vivido nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque la vida se repite sistemáticamente, cíclicamente. ¿Saben en dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en la ropa. Por poner un ejemplo fútil, vano, pero allí vemos un claro ejemplo de cómo sistemáticamente las cosas se repiten. Podemos hablar mucho más acerca de esto, porque la vida no es necesariamente un círculo perfecto que se va repitiendo, sino que es un círculo casi perfecto que el Señor va permitiendo, que siempre tiene un avance. ¿Por qué? Porque esta historia debe de tener un principio y debe de tener un fin. Entonces para eso debe haber un desarrollo, y ese desarrollo tiene que tener los elementos necesarios como para que el día de mañana Dios diga, bueno, dadas las condiciones, dado lo establecido, dado lo prefijado, llegó la hora del fin. O sea, en algún momento ese ciclo se va a terminar para empezar uno nuevo, distinto, mejor, pero para poder llegar a ese final, la humanidad, para bien o para mal, tuvo que haber dado pequeños avances. Positivos o negativos lo determinará Dios. Yo creo que ya está determinado, pero bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero en realidad toda esta larguísima introducción tiene mucho que ver con, o tiene que ver en realidad con el de poder encontrar personajes bíblicos con los que uno se siente muy identificado, o con los que uno por alguna extraña razón los ve como figuras referenciales, ¿no? O con las que se siente identificado. Vuelvo a insistir, vaya a saber por qué bendita razón, ¿verdad? Yo creo que personajes, bueno, obviamente, Yehoshua por antonomasia, pero figuras como la del rey David, figuras como Abraham, figuras como Moisés, bueno, figuras como el apóstol Pablo. Yo que sé, yo digo, esto no es un top 10 de quién es el mejor discípulo, ni nada que se le parezca. Simplemente digo que, bueno, yo creo que todos tenemos, bueno, no sé, se me ocurre que la mayoría de nosotros, por alguna u otra razón, tenemos algunos personajes bíblicos, algunas personalidades con las que nos sentimos sensiblemente más identificados. Y en lo personal, la vida de José es una vida
con la que yo me siento muy identificado. Es una figura para empezar, es una figura profética. Pero lejos de querer entrar en esos aspectos, la vida de José, desde su nacimiento hasta su final, nos deja un sinfín de enseñanzas. Yo creo que la más relevante, no quiero tampoco entrar en el campo de la filosofía, ni nada que se le parezca, pero José, por lo pronto, nos enseña un lenguaje espiritual que al menos yo, en lo personal, no lo he visto de manera tan clara en otros hombres o en otras mujeres. Vuelvo a insistir, de las que las escrituras dejan evidencia. Y me refiero al lenguaje de los sueños, ¿no? Porque los sueños son un lenguaje, y son un lenguaje espiritual. Y no solamente son un lenguaje espiritual, sino que son soberanía de Dios. No solamente en su desarrollo, sino fundamentalmente en su interpretación. Una definición o una afirmación que el propio José termina declarando en una condición un poco dura, precaria, difícil de su vida, pero él termina concluyendo que la soberanía, la interpretación de los sueños, esas son de Dios, es señorío y soberanía de Dios, ¿no? Usted dirá, bueno, pero los brujos también interpretan, sí, pero se van a ir al infierno. Esa es la enorme diferencia entre alguien que es conducido por el Ruach y alguien que es conducido por las tinieblas, ¿no? Sensible diferencia. Y José nos enseña, al menos a mí, voy a hablar en primera persona, a mí me enseña mucho a poder adentrarme en este lenguaje, en este nuevo lenguaje, pero también nos deja una cantidad de enseñanzas en paralelo, seguramente igualmente importante, ¿no? Como por ejemplo la del perdón, ¿no? La del no rencor, la de mirar hacia adelante, la del guardar rectitud, ¿no? La de entender que él tiene una cultura que honrar, no importa dónde esté, sea en la casa de su padre o sea en la casa de Potifar. Es una cultura que José tuvo que respetar y llevar a cabalidad en todos los órdenes y en todos los ámbitos. Aún cuando le tocó estar en la cárcel, José no dejó de ser un mimado por Dios. Pero yo creo que ese mimo de parte de Dios no solamente es resultado de una paternidad, sino que es el resultado también de una relación que su hijo José, y allí podés poner perfectamente tu nombre, estableció un vínculo con el padre que le llevó a aventuras maravillosas, que le puso delante de escenarios proféticos maravillosos, de los que tuvo que aprender muchísimo y que fueron pizarrones durísimos, ¿no? La traición, la desilusión, aún la misma muerte, fueron elementos que estuvieron muy presentes en la vida de este maravilloso personaje, este maravilloso hombre de Dios. Pero quiero remitirme a un escenario, sin duda no el más agradable, pero fue uno de los escenarios, yo creo que de los que más aprendió, de los que más aprendió y donde más aprendió José, que fue en la cárcel. Convengamos en que no era una cárcel a lo Pablo, ¿no? En donde a Pablo, bueno,
los romanos lo tenían en una mazmorra, en una suerte de cloaca, ¿no? En lo más bajo de lo más bajo, en donde no entraba ni siquiera la luz, ¿no? Imagínense en un mundo sin colores, porque lisa y llanamente no se veía, seguramente con muchos olores, seguramente muy poco gratos, en condiciones absolutamente infrahumanas. Bueno, la cárcel que le tocó a José no fue una cárcel de esa naturaleza, sino que, bueno, era, digamos, una suerte de espacio de reclusión, bueno, para personas, bueno, que habían alcanzado cierta reputación, ¿verdad?, a donde iban determinadas personas, en función de, bueno, las influencias o, sí, bien digo, las influencias que lograron tener o desarrollar a lo largo de su peregrinar. ¿Por qué? Porque cuando se da todo ese escenario donde la mujer de Potifar intenta seducir, y yo creo que lo logra en cierta medida, vamos a dejarla por ahí porque yo me meto en cosas y después corro el riesgo de no compartir en definitiva lo que me convoca. Ustedes ya conocen la historia, él sale huyendo, ella se queda con las ropas de él, lo cual le vino como anillo al dedo para poder decir: mirá, José, tu amado José me quiso violar, una Jezabel de punta a punta. Pero más allá de eso, bueno, es enviado a una cárcel, vuelvo a insistir, con condiciones especiales, porque allí iban, por ejemplo, más adelante las escrituras relatan cómo el copero del rey y el panadero del rey, ¿no?, o de Faraón, fueron a parar a ese lugar. O sea, dentro de su condición de cárcel, digamos que no era de las más feas, por decirlo de una manera sencilla. No dejaba de ser un lugar de reclusión, un lugar en donde claramente él estaba recluido, claramente no podía salir, y por lo tanto él estaba preso. A todo esto se da una situación muy especial. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Por razones que Dios permite, tanto el copero del rey, el copero de Faraón, como el panadero, son ingresados, ¿no?, a esta suerte de penal de libertad, ¿no?, a esta suerte de cárcel central, y además está decir que la gracia de Dios siempre había reposado sobre José, nunca había dejado de ser. Ya no digo de estar, nunca había dejado de ser. Eso hizo que hallara gracia delante del carcelero, eso hizo que el carcelero, se limara las uñas todo el tiempo, porque el resto del trabajo lo hacía José y lo hacía con excelencia, ¿no? Si bien era esclavo, era un carcelero ideal, en el sentido de que cumplía de una manera mucho más eficaz y eficiente que el propio carcelero asignado. Cuando llegan estos personajes, José escucha, ¿no?, que el copero tuvo una suerte de alucinación, de sueño, ¿no? Y bueno, hay una inquietud en José que le llevó, para avanzar, para ir un poco más rápido, hay una inquietud en José que le llevó a interesarse
por lo que había soñado el copero, y luego cuando el panadero se entera de que José por atributo divino le reveló el sueño del copero, él absolutamente entusiasmado le relata el sueño a José. Bueno, ¿para qué, verdad? Yo creo que se hubiera quedado callado y hubiera sido mejor, aunque el resultado hubiera sido el mismo. Pero sucede algo muy particular, porque fue el mismo Hashem, fue el mismo Abba, fue el mismo Padre, el que permitió que José tuviera ese atributo divino, esa facultad, esa bondad, ese bien, que tenía que ver, entre otras cosas, con la de interpretar los sueños, algo que es sazón de Dios, pero Dios, en su infinita facultad y señorío y soberanía, tuvo a bien delegar ese atributo sobre la vida de José. Y José, bueno, vuelvo a insistir, interpreta el sueño de ambos, se involucra en el sueño de ambos, les dice, ¿no?, por revelación divina, qué es lo que implica cada sueño y el resultado final de cada sueño. Y yo por allí en esta suerte de relación personal que tengo con nuestro Abba, no digo, todos somos hijos, pero no todos somos iguales. Bendito sea Dios por eso. Se me ocurrieron hacer seguramente preguntas absurdas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer preguntas absurdas. A Dios hacerle preguntas absurdas. Absurdas para muchos, seguramente. Pero a mí me enriquecen. No solamente me enriquecen, o mejor dicho, me enriquecen porque en el fondo Dios me termina contestando y me termina dando elementos para poder entender el por qué y el para qué de todas esas situaciones. Dios le había puesto un atributo en la vida de José que uno primera hubiera dicho, bueno, pero a ver, ¿qué necesidad tenía José de involucrarse, ¿no?, en estos personajes con los cuales no tenía absolutamente ningún vínculo, absolutamente nada que ver, y del que probablemente algunos de nosotros ni siquiera nos hubiéramos acercado, pero algo lo movió a poder acercarse a ellos. Hay por allí a mí se me ocurrió pensar que una de las posibles respuestas es que José vio en estas figuras, ¿no?, la posibilidad que luego él por lo pronto lo termina proponiendo y se termina dando, pero mucho tiempo después. Y me refiero a la posibilidad de poder tener una cercanía a Faraón y de esa manera poder salir de esa zona o esa condición de esclavitud. Él tenía un talento, pero estaba esclavo. Él tenía una virtud, pero seguía esclavo. Él tenía un don, él tenía un llamado, él tenía un ministerio, él era parte de una casa o de una oficina ministerial, pero estaba encerrado, no funcionaba. Y cuando tuvo la más mínima oportunidad de manifestar el don o uno de los dones que Dios le había dado, él lo ejerció a cabalidad, y una vez más Dios se glorificó trayendo respuesta a lo que el mundo no tenía respuesta. Y eso es casualmente lo que el pueblo de Dios necesita entender, y es que nosotros somos la respuesta, o tenemos en nosotros la respuesta, que no es virtud propia, que se llama Yehoshua, la respuesta para poder darle solución, no a este mundo, porque este mundo no tiene solución, pero sí a miles o a cientos de miles de compatriotas o no,
que están viviendo situaciones complejas y están a la espera de que un hombre o una mujer de Dios, con una respuesta de Dios, le traiga luz y funcione como lumbrera, aún en medio de las cárceles que seguramente muchos hayamos tenido o hayamos atravesado, pero aún en medio de esa condición funcionar como una lumbrera. Esto no deja de ser algo relevante, sino que es algo absolutamente profético, presente, y debería de ser un presente continuo, por no decir un futuro. Y José claramente manifiesta, ¿no? En definitiva, lo que yo asumo como parte de la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión dice: id y hacer discípulos, pero yo creo que ese id y hacer discípulos tiene que ver con el de dar a conocer a la única persona digna de ser dada a conocer, y esa es la de Yehoshua. Y yo no veo en ningún momento que José se haya rasgado las vestiduras y haya dicho que eso era virtud de él, sino que desde el comienzo dijo que eso es sazón de Dios y punto. Después sí, él cuando él le comparte el sueño al copero y le dice lo que va a suceder, y bueno, para fortuna del copero, él iba a salir de esa condición e iba a retomar funciones. José, por alguna razón, yo creo que muy humana, ¿no? muy propia de nosotros, le termina diciendo: perdóneme, pero Claudio hoy está con todas las pilas. Y por una razón yo creo que muy humana le termina diciendo: mirá, cuando pase lo que va a pasar, no te olvides de decirle a Faraón, hablale de mí, por favor, ¿no? Me provoca un poco de gracia, ¿no? Me provoca un poco de gracia, porque en estos tiempos electorales en donde la inmoralidad es tan grande, inmoralidad de la cual tristemente a veces la iglesia no escapa, y en donde estamos buscando favores a cambio de un mejor posicionamiento, ¿verdad? O sea, básicamente nos estamos vendiendo al bajo precio de la necesidad. Una frase que por allí, no sé quién la dijo, pero bueno, no sé, es una frase que nos la atribuimos y nos golpeamos el pecho a lo Tarzán, pero que tristemente no la respetamos ni cerca, ¿verdad? Y José le termina diciendo: mira, cuando llegues a Faraón, por favor, hablarle de mí, ¿verdad? Es como, vuelvo a insistir, yo no quiero hacer esa vana comparación ni mezclar a José con cuestiones políticas, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero me fue inevitable no pensar en este tiempo en donde no, bueno, dale, tráeme tu lista, yo te voto, pero eso sí, favor por favor, ¿no? Favor por favor, como si nuestro favor dependiera de un mortal, de una afiliación política, de un lema, de una bandera, cuando en realidad, como yo normalmente posteo allí en mi página de Facebook, nosotros no somos ni de derecha ni somos de izquierda, somos de arriba. Bueno, deberíamos, ¿no? Ser de arriba. Y bueno, discúlpenme si la asociación fue poco feliz, pero me dio toda esa sensación, ¿no? Seguramente por el marco o el contexto que nos está tocando vivir como sociedad, a nivel municipal en esta temporada, que estamos a escasas horas, te diría, poco menos, pero bueno, o días. Pero me dio esa sensación, ¿no? Como, bueno, no te olvides, mirá que yo, está bien, fue por gracia divina, pero no te olvides de mí,
hablarle a Faraón, porque yo mira, bueno, y ahí le hace un rápido repaso de que él no, si la vida fuera justa, él no debía de estar allí, porque bueno, sus hermanos y bla, 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 bla. El tema es que estaban en la cárcel, como muchos hombres y mujeres que tienen un maravilloso ministerio, que son parte de una casa ministerial, que han sido formados en una oficina ministerial, en una escuela ministerial, pero que por alguna extraña razón de la vida siguen estando encarcelados. Pero aún ahí y aún así, Dios los utiliza como herramientas maravillosas para poder iluminar, para poder alumbrar, para poder ser lumbreras para un mundo que no tiene respuesta, porque las respuestas que este mundo necesita son sazón de Dios, sazón de los hombres de Dios, sazón de las mujeres de Dios. Y cuando digo mundo, vuelvo a insistir, no me refiero al sistema mundo, me refiero a los seres humanos, me refiero a personas, cientos, miles de uruguayos, miles de compatriotas o no, pero que están a la espera de una respuesta de parte de Dios. Aunque el ministerio puntualmente, del cual salió esa palabra profética, se encuentra en una condición de entre rejas, circunstancialmente. Yo vuelvo a insistir, me hice vanas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué José interpretó el sueño de estos hombres? No tenía ningún interés, salvo ese que se me ocurrió que podía llegar a ser uno de ellos, que de hecho, bueno, me suena a mí muy probable porque lo termina haciendo, y me refiero a pidiéndole que le hablara a Faraón de él, pero básicamente no tenía ninguna obligación de, sin embargo lo hizo. Y la segunda gran pregunta, al menos a título muy personal, que yo me hice fue ¿por qué, después de que por gracia divina él termina diciéndole al copero lo que iba a suceder, por qué a sabiendas de que fue un atributo divino, le pide a Faraón que lo saque de ahí? Como si Faraón, tipo del mundo, tuviera la posibilidad, la potestad de sacarnos de una condición. Usted dirá, bueno, pero ¿acaso el mundo no tiene esa facultad, esa potestad? Sí, sí la tiene. El problema es que el costo es carísimo. El costo es carísimo. Si es el mundo que te saca, el sistema mundo el que te saca de una situación, el costo es carísimo. Porque lo que estamos haciendo básicamente es vendiendo nuestra primogenitura. Por lo tanto, las respuestas sí, solo sí, tienen que venir de parte de Dios. El hilo acá es muy fino, lo entiendo, lo acepto, porque usted dirá, bueno, pero Dios puede usar al mismo Faraón. Estoy completamente de acuerdo. Seguramente fue lo que sucedió. Pero no había ninguna necesidad de decirle, bueno, mirá, fue como una suerte de, mirá, por favor, cuando llegues allí, no te olvides de decirle que yo estoy acá, mirá todas las razones, así que por favor no te olvides. Y eso me llevó a una tercera pregunta, que probablemente sean muy similares todas, y es, ¿por qué José confió? Porque puso su confianza en un secular, en un hombre que claramente la Biblia lo describiría como un yugo desigual, al menos en ese momento. ¿Por qué no esperó el tiempo de su atributo? Porque José tenía un atributo. Bueno, José tenía varios atributos, igual que vos, igual que el ministerio que Dios te dio, igual que tu esposo, igual que tu esposa, igual que tu hijo, igual que tu hija, igual que tus hermanos,
igual que tus consiervos, están llenos de atributos de parte de Dios. El tema es que los atributos de parte de Dios tienen un desarrollo, un desenrollarse que tiene mucho que ver con procesos de madurez. Tienen que ver con ser pesado, ¿no? Estar en la balanza de Dios o en el cernidor de Dios a veces es un poco complejo. Un poco lo decíamos, el último comparecer o el último tiempo o el último compartir, en donde decíamos que bueno, glorioso, hermoso, Dios sacó con mano poderosa a su pueblo de brazos de Egipto, de las amarras de Egipto, de las garras de Egipto, de los grilletes de Egipto, para que vayan a adorar a Dios al desierto. Y cuando salen al desierto, claro, como no era el Sheraton, como no era el Hilton, se empezaron a quejar. Cuando en realidad ellos tenían que aprender a adorar a Dios en medio del desierto. Porque el desierto jamás puede ser un condicional para no cumplir con la razón por la cual Dios te sacó de esa condición. Y me refiero de una zona de esclavitud, que es la de adorarle a Él. O se supone que solamente le adoramos sí, solo sí, cuando estamos alojados en una habitación del Sheraton. Cuando viajamos a Miami todos los meses. Cuando tenemos un ingreso de seguramente 6 o 7 dígitos. Digo, sí, solo sí adoramos a Dios entonces bajo esas circunstancias. Bueno, yo asumo que no es lo que Dios espera de nosotros. Tampoco estoy diciendo que Dios espera que todos sean pobres o vivamos en la escasez o la pasemos mal o no tengamos derecho a ir todos los meses a Miami o no tengamos la oportunidad. No estoy diciendo nada de eso. No hagamos apología tampoco a la pobreza, porque no es lo que estoy diciendo ni haciendo. Lo que digo es que a veces creo que se nos olvida el objetivo principal, que es la de entender de que este mundo, este sistema caído, este sistema llamado mundo, es una fiel representación del desierto, con la enorme diferencia de que a nosotros nos fue revelado Yehoshua y que tenemos al Ruach de Dios, pero intentando hacer un paralelismo con ese tiempo, yo encuentro una enorme similitud entre el pueblo de Dios de aquel entonces y el pueblo de Dios ahora, y es que este sistema llamado mundo es un sistema faraónico. Sigue siendo un sistema piramidal, sigue siendo un sistema faraónico, y por lo tanto la necesidad de salir de esa condición. ¿Y cómo hacer para salir de una condición? ¿No? Es como Mafalda, paren al mundo que me quiero bajar. Bueno, ¿cómo haces para detener el mundo? ¿Cómo hacer para irte de este mundo? ¿Te tomás un cohete a la luna? No. Es simplemente no congraciándose con lo que este mundo lo hace. ¿No? Cuando Dios dice que nos envía como corderos a tierra de lobos, no dice, los envió a tierra de lobos, conviértanse en lobos. No, sigan siendo corderos. Eso sí, quiero que entiendan algo. Ustedes van a salir como corderos, pero cuando lleguen a donde tengan que llegar van a ser leones. Que eso es lo que la iglesia no ha entendido. Por eso se queda a mitad de camino. Pues claro, se ve como cordero, a tierra de lobo, y dice, yo no voy, ¿no? Les entra, ¿no? Razonan mal, dicen, bueno, vamos a la guerra con un escarbadiente, pero nos olvidamos de que el que nos envía es Dios. Pareciera que sí. Pareciera que hablamos muchísimo de Dios, pero poco le conocemos. ¿Cómo Dios nos va a enviar a un territorio en el cual vamos a ser absolutamente despedazados? Claramente lo que el Señor nos está diciendo es, muchachos, yo los envío como corderos a tierra de lobos, pero cuando quédense tranquilos, no lo dice, pero hay que leer entre líneas, sobre todo hay que leer las Escrituras, ¿no? Para poder conocer a Hashem. Un poco, tampoco, porque, digo,
Yo entiendo que está la teología, entiendo que hay una cantidad de cosas, pero conocer a Dios es imposible. Imposible. Es más, es pura vanidad. Ni Salomón, que fue el hombre más sabio que habitó y habitará sobre la faz de la tierra, bueno, se terminó corrompiendo, olvídate. Pero volviendo un poco, porque veo que estoy abriendo demasiadas ventanitas. Mi pregunta es ¿por qué este hombre de Dios, ¿no? Podría ser perfectamente una mujer de Dios, que claramente cargaba un atributo divino, que claramente portaba un atributo divino, aunque estaba en una condición compleja, difícil, pero no dejó de ser quien era, un hijo del Eterno, un llamado de Dios, un escogido por Dios, alguien a quien le habían quitado su túnica de colores por fuera, pero la llevaba por dentro, alguien a quien pensaron muchos que por haberle quitado su túnica de colores física había perdido el diseño y el designio divino de parte de Dios, como si el diseño y el designio de Dios pudiera circunscribirse a una vana tela, a una vana vestimenta. Pero en fin, ¿por qué José confió en una persona secular, en alguien que no compartía sus convicciones, para poder salir de esa condición cuando él sabía que Dios estaba con él? Y aquí seguramente habrá muchos que se sientan identificados. Hombres y mujeres que tienen un enorme potencial, hombres y mujeres que cargan un peso de gloria, hombres y mujeres que procesan, viven, ven cómo Dios los usa, que son evangelistas, que son maestros, que son profetas, que tienen don de sanidad, don de milagros, que son poder y potencia de Dios hecho carne en hombres y mujeres de piel y hueso. ¿Por qué puso sus expectativas en un hombre secular? Y acá vuelvo a insistir, yo creo que fue una respuesta natural de alguien que todavía no había sido procesado en el entendimiento y en el cumplimiento de la virtud que portaba por gracia divina. Porque la virtud, Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero así como para poder llegar a los 50 como un humilde servidor, tenés que pasar por el 1, por el 2, por el 3 y así hasta el 50. Porque a veces me da la sensación de que no entendemos que los atributos de Dios, las virtudes de Dios, los procesos de Dios, la gloria de Dios manifiestan un sinfín de virtudes, también tienen un tiempo, también tienen un desarrollo, también tienen que pasar por distintas etapas para poder no solamente manifestarlo, sino hacerlo de una manera madura y por tanto responsable y por tanto eficaz y duradera en el tiempo. Los talentos que Dios te dio no son el resultado de algo mágico. No es que naciste hoy y ya estás poniendo manos, ya estás poniendo manos sobre los enfermeros o las enfermeras y están siendo sanas. Matrimonios restaurados. No funciona necesariamente así. Sino que
tienen que tener un desarrollo, tienen que tener un desenrollarse, tiene que haber una preparación, tiene que haber una formación, porque Dios te está dando un arma termonuclear y no tenemos ni la más pálida idea de cómo usarla. O peor aún, la usamos, vemos que tenemos poder y nos pensamos que somos el hombre o la mujer que tienen la potestad de apretar el botoncito rojo y que el mundo estalle. ¿Saben cómo se le llama eso? Creérsela. A eso se le llama creérsela. A eso se le llama no entender nada de Dios. Y fundamentalmente el no entender en absoluto cómo funcionan los talentos de Dios. Los talentos de Dios tienen un tiempo. Los talentos de Dios tienen un desarrollo. Los ministerios de Dios tienen un desarrollo, tienen un grado de madurez al que se alcanza sí, solo sí, cuando están dadas las condiciones. Es cuando la atmósfera espiritual es lo suficientemente apta como para que comiences a manifestarla y a evidenciarla hasta que Dios te llame a su sola presencia y maravillosa voluntad. Y sepan disculpar si se generó algún espacio desde el punto de vista de la información, pero para variar esta charla se fue más de lo previsto y tenía que ir a buscar a los niños, pequeño detalle, tenía que ir a buscar a los chicos a la escuela, así que les pido disculpas si se genera alguna brecha conceptual en esta suerte de hilo de conducción que estamos intentando tener para poder entender las similitudes que hay entre José, nosotros y otro personaje maravilloso que vamos a ver más adelante. José, insisto, habló con el copero, le insistió, le pidió que le hiciera el favor de hablar con Faraón, ¿no?, con fines de sacarlo de su condición de cárcel, porque él ya sabía que el copero iba a ser restituido. Y él confió en el secular, confió en el hombre. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso vuelvo a insistir, no entiendo cómo hijos de Dios, aquellos que se llaman hijos del Altísimo, ponen sus expectativas, en instituciones, por más señeras, por más emblemáticas, por más arraigo, por más popular, por más que quieras, aún ponen sus expectativas en denominaciones, aún ponen sus expectativas en pastores, aún ponen sus expectativas en profetas, en apóstoles, y si tuvieran el entendimiento, que eso es lo que más pena da, ¿no? Porque yo creo que en el fondo lo tienen, el entendimiento de que absolutamente ni la iglesia, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol de la denominación que sea, te van a salvar, me van a salvar, el único que nos salva es Yahushua. Al final tenés que terminar creyendo que son idólatras contumaces, porque yo francamente no encuentro otra respuesta desde el punto de vista racional. Quiero dejar una vez más establecido que no hay ninguna vocación de ofensa, ni ofensa en sí misma, sino que es para mí una mera descripción de la realidad, francamente. Se da algo muy particular, se da algo hasta de esperar en la vida de este hombre de Dios, en la vida de este
de este hombre profético, en la vida de este soñador, en la vida de este ministro, en la vida de este ministerio, que había sido capacitado por Dios, pero que no había entendido que todavía su ministerio tenía que alcanzar el nivel de formación, el nivel de información, el nivel de madurez necesario como para poder manifestarse a plenitud. Usted dirá, bueno, pero si él por gracia de Dios pudo discernir los sueños del copero y del panadero, claramente el talento estaba desarrollado. Bueno, para esa medida de revelación estaba. Pero para la medida de revelación que venía por delante y por tanto la asignación que Dios tenía para José, que no era poca cosa, necesitaba tener una templanza distinta, una madurez diferente, superior, un arraigo mucho más sólido, un peso espiritual y de gloria, por tanto de gloria, mucho más necesario. Claramente el talento estaba allí, de hecho ya se venía manifestando hace tiempo, pero es como todos. El talento comienza a evidenciarse, pero no significa que esté maduro. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que porque se manifiesta ya estamos prontos, ¿no? Porque resulta que Dios te dio una palabra para uno, ya sos profeta para las naciones. No, para un poquito. Vamos a esperar un poquito. ¿Sí? Vamos a invertir tiempo en Dios para que sea Dios el que nos diga qué es, cuándo, cómo, a qué hora, con quién. Porque si no nos puede pasar la de Moisés, podemos caer en el error en Moisés. Pasa que es otro de mis personajes favoritos, entonces ese lapsus estuvo presente. Nos puede pasar lo mismo que José. José terminó en su tal vez ansiedad, en su desconocimiento de esto que te estoy compartiendo, y me refiero a que el talento tiene su tiempo, tiene su medida de madurez a alcanzar. No vaya a saber qué pasó, pero terminó poniendo sus expectativas en un secular, en un hombre, en un mortal, cuando claramente nuestra respuesta viene de lo alto. Y eso, vuelvo a insistir, no significa que Dios no use, Dios puede usar al mismo diablo, Dios puede usar a un burro como un servidor. Así que eso lo damos por saldado. Pero en este caso yo creo que puso sus expectativas en un secular, y claramente eso es un error para un hombre de Dios, para una mujer de Dios que tienen una asignación tan clara, pero tan clara, como en el caso de tantos que yo veo, pero fundamentalmente remitiéndome al caso, como lo fue en el caso de José. No podés poner jamás tus expectativas en un hombre, en una institución, por más santo que parezca. José se tuvo que enfrentar al maravilloso proceso de tener que esperar. Y dice la Escritura, vamos a leerlo, vamos a leerlo, si me lo permiten. Vamos a ir al libro de Génesis, naturalmente. Vamos a leer desde el capítulo 40, versículo 20 en adelante. Dice la Escritura de esta manera: y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los del jefe de panaderos en medio de los siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos, aquel en quien puso esperanza José, ¿no?, como tantos mortales, no se acordó de José. Qué pequeño detalle, ¿no? Pequeño desliz.
Pasa, sigue pasando. Pasó en aquel entonces, pasa y yo creo que va a seguir pasando. Siempre que se trate de mortales, naturalmente, ¿verdad? Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Capítulo 41, versículo 1. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, el texto continúa, pero quiero hacer énfasis en 2 observaciones. Pasaron 2 años. 2 años. Él puso su fe en un mortal, nunca pasó, se olvidó. Se olvidó, completamente se olvidó. Tuvo que esperar 2 años más para que Faraón, que es allí en donde el ministerio, el talento, el don y la capacidad que Dios había puesto en José debió de estar maduro para poder tener tal nivel de interpretación. Y en esa interpretación, porque, a ver, cuando Dios te hace partícipe de un tiempo y un tiempo espera, no es solamente que te esté perfeccionando en un área, Él te está perfeccionando en todas las áreas, para que cuando llegue el momento de ejecutar esa comisión, lo puedas hacer a cabalidad. O sea, no es que te pula en una sola área. Él va como si fuera una suerte de corona, Él va, valga la redundancia, va coronándote de sabiduría, entendimiento, discernimiento, profecía, ciencia. Y José tuvo que esperar 2 años más, porque fue lo que tardó Faraón en poder soñar este sueño, y necesitaba de un hombre que tuviera la fortaleza espiritual, el intelecto divino, la madurez espiritual suficiente en su talento y en su carácter para ahora sí, presentarse delante de Faraón, escuchar el sueño de Faraón. Ahí sí se acuerda el copero, lo mandan llamar a Faraón. Ustedes ya conocen la historia. Él le cuenta el sueño. José, por sazón divina, termina revelándole. No solamente le dice todo de manera pormenorizada qué es lo que le va a pasar, sino que hasta le dice lo que tiene que hacer para que cuando llegue lo malo no le termine afectando, sino que Egipto pueda seguir viviendo de la opulencia que sostenía hasta ese momento. Por eso digo de que el talento tiene que alcanzar un grado de madurez que a veces insume un tiempo que nosotros no lo sabemos interpretar. Porque no alcanzaba solo con interpretarle el sueño a Faraón, tenía que darle la respuesta para que Faraón construyera silos, pudieran llenarlo de silos, pudieran poner capataces que controlaran y que dieran de esta manera y que hicieran de esta forma y que fuera en este tiempo. O sea, no fue solo, interpreto el sueño y me voy a casa. No. ¿Ven a lo que me refiero con que Dios corona y necesita un tiempo para coronarte? No solo de madurar el don, sino de darte todo lo demás para enriquecerte y hacerte cabal. No me refiero a la tarjeta de crédito, en el ejercicio de tu ministerio. Porque probablemente tengas un ministerio pastoral precioso. Probablemente tengas un llamado evangélico de acá a la luna. Probablemente tengas infinidad de capacidades y talentos. El problema es que tal vez no están del todo maduros o todavía no han sido coronados de todo lo necesario para que cuando llegue el momento seas un hombre cabal, una mujer cabal, en toda la dimensión de la palabra. Y puedas cumplir, valga una vez más
la redundancia, a cabalidad con aquello para lo que Dios nos comisionó, y es la de ser luz, es la de traer respuesta. ¿No te llama la atención que Faraón, que es tipo del mundo, el que trae luz, es un hijo del Eterno, es un hijo de Hashem? ¿No te viene a memoria que Dios nos hizo lumbreras, a que nos hizo no solamente la sal, sino la luz, y como tal debemos de estar puestos encima de la mesa y no debajo? Pero para alumbrar, ¿a quién? ¿A los cristianos solamente? Hasta donde yo sé, Faraón de cristiano no tenía ni la C. Pero a partir de Faraón luego pudo entrar todos los hermanos de José, el pueblo, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter en ese terreno. El talento tiene un tiempo, la madurez tiene un punto de cocción que solo Dios lo sabe, solo el Eterno, y yo creo que estamos en ese tiempo, un tiempo en donde Dios nos está preparando y nos estamos acercando a pasos agigantados, porque los tiempos se acercan, porque los tiempos se estrechan cada vez más, y Dios necesita una iglesia entendida en los tiempos, pero sabia en sus sazones, capaces en la virtud que Dios le dio. Por eso he llamado a esta suerte de prédica de José a Esther, un recorrido profético. De José a Esther, un recorrido profético. ¿Y en qué momento habló de Esther varón? Ahora. Porque los que conocen la historia de Esther, me voy a hacer de ello, y por tanto vamos a acelerar los tiempos, no sin antes dar lectura para darle contenido, trasfondo, pero fundamentalmente sustancia a esto que quiero compartirle. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Esther, no vamos a entrar en pormenores, pero sí quiero leer algunos pasajes puntuales de la vida de Esther y del proceso de Esther, que es el que nos interesa. Por eso le pido que me acompañen al libro de Esther, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos salteados. En este caso vamos a leer Esther 2 del 8 al 9. Bueno, ustedes ya conocen, vuelvo a insistir, lo de la reina Basti, etcétera, etcétera. Versículo 8, 2:8 del libro de Esther. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en las fortalezas de Susa bajo la custodia de Ejai, ¿verdad? Del eunuco que tenía gobernanza control sobre las concubinas del rey. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Sepan disculpar, voy a quitar con mucho amor a unas perras que están molestando. Bueno, cumplida la tarea, la verdad que hay una oposición interesante a la hora de compartir esta palabra, pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera responsable. Y compartíamos entonces el libro de Esther, capítulo 2, versículos 8 y 9, en donde dice que, bueno, a partir de lo que pasó con Basti, bueno, manda a llamar a las mujeres más hermosas del reino
para, bueno, escoger a la futura reina, básicamente, ¿verdad? Cientos de mujeres fueron capturadas, básicamente. Fueron llevadas a palacio bajo la tutela del eunuco que tenía injerencia sobre el harem del rey, y Esther era una de ellas. Pero no solamente dice que era una de ellas, sino que allí es en donde vemos una vez más la mano de Dios. Porque en el versículo 9 deja en evidencia de que la joven, obviamente está hablando de Esther, halló gracia, halló favor delante del eunuco y le dio lo que no le dio a ninguna otra mujer. Dentro de cientos de mujeres, cientos de doncellas, seguramente una más hermosa que otra, ella halló gracia. ¿Ven lo que es Dios? Por eso yo insisto, yo no entiendo a los hombres y a las mujeres de Dios que ponen sus expectativas en denominaciones, en figuras, en lemas, en banderas. No entiendo, realmente no sé de qué palo son. No me queda claro. Y le dio todo tipo de favores. La tuvo entre algodones a Esther. Pero la historia claramente no termina allí. Quisiera leer 2 versículos más, y esta vez el versículo 12 y el versículo 13, siempre del capítulo 2 del libro de Esther. Y dice: cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, comentamos en que seguramente lo habrán escuchado hasta el hartazgo. 12 es un número apostólico, es un número que está relacionado con la autoridad y es un número que está asociado con el gobierno. ¿Sí? Por lo tanto, el hecho de que sean 12 meses de preparación significa de que había una gobernanza que Dios estaba estableciendo sobre Esther, sobre la virtud de Esther. Esther era hermosa. Esther era una mujer destacada. Yo no sé si era la más hermosa de las cientos de mujeres, o tal vez miles de mujeres que habían allí. Pero cuando la gracia de Dios reposa sobre vos, cuando la virtud de Dios reposa sobre vos, cuando tu confianza es puesta en Dios, podrán haber 1000 aún mejores que vos, pero te aseguro que Dios te va a usar como nadie, Dios te va a usar como a ninguna, porque tenés algo, mejor dicho, porque portás algo que proviene del Señor de señores y del Rey de reyes, que proviene del Eterno, que proviene de Hashem, que proviene de lo alto. No hay mayor virtud en nosotros que portar su presencia. Es el mayor bien. Es el mayor bien. Usted dirá: varón, ¿a usted no le gustaría conducir, no sé, un Rolls Royce, un BMW de última gama, que esas camionetas, un Mercedes-Benz, de esos de espampanantes? ¿O prefiere portar la presencia de Dios y que a donde usted vaya, como le pasó a Josué, Dios esté con usted? Bueno, claramente lo segundo. Porque lo otro es vanidad. Y créanme, no estoy siendo hipócrita, no estoy diciendo que no quiera prosperar, no quiero decir que no quiera estar bien, no estoy diciendo que no quiera darle un nivel de confort a mi familia y a mi propia vida distinto, ¿no? Yo no quiero caer en ese absurdo, pero absurdo sería pensar que lo primero no es vanidad y lo segundo es eterno. Lo primero es efímero y lo segundo es propósito de vida. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses, su tiempo de gobernanza, de gobierno, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así. 6 meses con óleo de mirra
y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces, la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harem al palacio del rey. El final ustedes ya lo conocen. Yo quiero remitirme a algunas puntualidades. La primera de ello es que desde el comienzo la mayor virtud que había en Esther no era necesariamente su condición de mujer, sino que había un designio divino. No era su hermosura, porque había seguramente mujeres mucho más hermosas que ella, pero hay una gracia especial, ella aportaba gracia, había un destino profético, ella había pasado por una oficina ministerial sin saberlo. El problema era que todavía no había llegado el tiempo de su cumplimiento, todavía su talento, la razón, la virtud para la cual Dios le había puesto en ese lugar todavía no había sido madurada. Por esto, este pasaje no solamente es profético, es escatológico. Yo no me quiero meter en cuestiones escatológicas ahora porque me parece que estaría desbarrancando. Pero no puedo evitar hacer un paralelismo y una suerte de asociación y poder asumir que este pasaje es escatológico, además de profético. Porque todo este proceso llamado vida, esta suerte de 12 meses llamada vida, es un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para las bodas. ¿Qué bodas? Las del Cordero. Para llegar al altar. Pero no llegar al altar como a mí me gusta, llegar al altar como el rey espera. Porque había un protocolo para estar delante del rey. ¿Ustedes leyeron? Hay un protocolo para estar delante del rey. Estar junto con los cientos o las miles de mujeres tenían que pasar por un protocolo. ¿Cuál era ese protocolo? 12 meses, tiempo de gobierno para prepararse. Todavía el gobierno de Dios no había sido establecido a plenitud en el talento de esta mujer, en la virtud de esta mujer, en la razón de ser de esta mujer. No estaba madura. ¿Tenía el talento? Lo tenía. ¿Tenía la virtud? La tenía. ¿Tenía el llamado? Lo tenía. ¿Estaba madura? No. ¿Tenía gobierno sobre la virtud? No. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de ver que ella entró en un tiempo de gobernanza, de preparación. ¿Para qué? No estaba madura Esther todavía. O mejor dicho, lo que Esther necesitaba para cumplir con su comisión no estaba maduro. Talento, capacidad, ¿no? Es como esas personas que vos las mirás y decís, de acá a la luna, este tipo es un profeta de Dios, tiene ciencia, tiene sabiduría, tiene revelación, es un evangelista, le predica a las piedras, vienen y se convierten hasta los demonios. Vos lo mirás y decís, pero no están maduros. Y lo peor de todo es, no quieren esperar los 12 meses, que no es literal 12 meses tampoco, 12, vuelvo a insistir, es tipo de gobierno, pero el gobierno de Dios no solamente sobre tu vida, el gobierno de Dios sobre el talento, tiene que ver con el de... ¿Vieron como a veces cuando hacen alguna cocción, alguna preparación, o el propio pan, ¿verdad? Ese elemento tan básico, tan rico, tan necesario? Bueno, se nota que me gustan un poco las harinas. No debería, pero bueno, nobleza obliga. ¿Vieron cuando a veces dice, está en su justo punto, ¿no? Y ahí lo sacan del horno. ¿Cómo que está en su justo punto? ¿Y qué? ¿Pero antes no estaba?
¿Qué pasó? ¿Le echaron algo distinto? ¿No era la misma masa? ¿No era la misma sal? ¿No era lo mismo? ¿Y por qué tú? No tengo idea de cómo se hace pan, ¿no? Pero, ¿por qué no lo sacaron a los 2 segundos de estar en el horno? ¿Por qué tuvo que esperar un tiempo? Si en definitiva era eso. Digo, estaba. El talento está, la capacidad está, la virtud está, el don está. Sí, pero lo que no está es pronto. ¿Me explico? No está pronto. No está maduro. No está en su punto justo. Nunca va a cumplir con la función de ser pan. Es masa. Es masa. La iglesia necesita poner lo que Dios le ha dado, lo que no es ninguna virtud nuestra, sino que es virtud de Dios por los méritos del Mesías, ponerlo en las manos del Señor y que el Señor madure ese don, que el Señor madure ese talento, para que cuando llegue el tiempo, no solamente el talento esté maduro, sino que te corone de todo lo necesario y que le dé a tu vida toda la riqueza necesaria para no ser efectiva solo en el talento, sino en la funcionalidad para la cual Dios te puso en ese lugar. Porque Dios no te puso para decirle, mirá, veo que no es menor, ¿no? Veo que tenés un llamado evangelístico. Listo, perfecto, precioso. Pero debería de haber algo más. Veo un llamado evangelístico, vení, vamos a trabajar juntos. Vamos a empezar por acá, después hace esto, después hace esto, después hace esto. Metete con Dios, metete con Dios, metete con Dios, metete con Dios. Espera acá, esto sí, esto no. Claro, no todos lo quieren, ¿no? No todos lo quieren. Todos quieren meter la masa y sacarla a los 2 segundos. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero es hermoso. Esther tuvo que esperar, igual que José, porque todavía no había la gobernanza de Dios todavía no era plena sobre el talento y sobre las virtudes que rodeaban la vida de José. ¿Lo tenía todo? Sí, pero no estaba maduro. No había una gobernanza todavía. Tuvo que esperar, tuvo que entrar en el protocolo de Dios. El rey Asuero tenía un protocolo, no lo va a tener Hashem. Que es el Señor de lo visible y de lo invisible. Ahora, esto que les quiero compartir y remato acá, porque si no me van a rematar ustedes, porque ya llevo 1 hora y media casi. Se compone de 2 etapas muy puntuales, muy específicas. Que trataba de 6 meses y 6 meses. 2 etapas muy claras, donde las mujeres, no solamente Esther, las mujeres eran preparadas, ¿no? En óleo de mirra, dice la Escritura. Y claramente cuando uno escucha la palabra mirra en una suerte de rápida asociación, es inevitable, al menos a mí me resulta, no pensar, ¿no? en el oro, mirra e incienso, ¿no? Y si bien la mirra se usa mucho en los perfumes, es una resina aromática, se usa o se usaba en los perfumes
más caros, más sublimes. Pero tenía una particularidad que está ligada a su propio nombre. Porque mirra significa, más allá, más acá, significa amargo. Porque la mirra tenía la particularidad de ser pieza fundamental en la riqueza de un perfume único, pero no dejaba de ser amargo. Y las doncellas eran bañadas, eran, a mí me gusta decir esculpidas, no sé si es la mejor palabra, sépanme disculpar, damas, si estoy preparada, sépanme disculpar si no estoy usando las expresiones más adecuadas. Eran preparadas, o se preparaban durante 6 meses con óleos de mirra, que vuelvo a insistir, la mirra por su propio nombre es amargo, pero no deja de ser una resina aromática, con la cual se gestaban los perfumes más galardonados, más ricos, más fuertes, más elegantes, no sé cómo decirlo. Y ese tiempo es un tiempo maravilloso, porque es un tiempo en donde Dios prepara lo más maravilloso que te puede dar. Y usted dirá, bueno, pero lo más maravilloso que Dios me puede dar es la unción. Sí y no. Sí y no. Bueno, y si nos ponemos de acuerdo, bueno, está bien. Para mí es incompleto. Porque de nada sirve la unción, y lo digo con temor de Dios, lo digo con mucho temor de Dios. De nada sirve la unción si no hay un carácter que la acompañe. Por eso yo creo que estos 6 meses de preparación, en donde estaba el óleo, el aceite de mirra, ese aceite aromático, esa resina aromática, esa esencia con la que me imagino le dejaba a tu piel un olor a perfume absolutamente único, porque lo que Dios hizo de vos es absolutamente único. Tu perfume es distinto del de cualquiera. Yo no sé cuántos habitantes tiene el mundo, de hecho solo Dios lo sabe. Son muchos. Y no hay dos personas que tengan el perfume que Dios te dio a vos. No hay 2 personas. Cuando dicen que Dios te hizo única, te hizo único, es verdad. Y que así tengas o seas parte de los millones de evangelistas que haya en el mundo, si seas parte de los millones de pastores que hay en el mundo, y así seas parte de los millones de profetas que haya en el mundo, te aseguro que tu ministerio es único y tu forma es absolutamente única. ¿Por qué? Porque tu perfume es absolutamente único. Pero ¿por qué Dios necesita, y a veces estamos en esa cárcel y cómo nos cuesta, porque no terminamos de entender el por qué? Porque Dios necesita establecer esa gobernanza, y esa gobernanza tiene que ver no solamente con el de llevarte a entender que tenés una unción, que tenés una responsabilidad, y esa responsabilidad implica el tener el carácter para poder portar esa unción sin que te termine lastimando a vos y a tus hermanos. Porque de nada sirve unción sin carácter. Por eso te decía y sí y no. Por eso te decía que Dios espera no solamente a madurar el don y el talento que Dios te dio, sino que quiere también madurar todo lo que van de alrededor. No quiero entrar en política, pero bueno, es el ejemplo que me viene a la cabeza. Digo, no se eligen, en las presidenciales no se elige solamente el presidente, bueno, y la vice o el vice.
sino que después hay todo un consejo de ministros y bla, 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 bla. Hay todo, una corona detrás, una corona humana, ¿no? Que se supone que... Bueno, me parece que elegí un muy mal ejemplo, ¿eh? Elegí un muy mal ejemplo, pero se supone que enriquecen, ¿no?, a la figura presidencial o al ejercicio presidencial. Disculpen si elegí un muy mal ejemplo. En este caso es igual. Digo, para mí, por eso fue el que me vino a la cabeza. Porque no se trata solamente de la virtud que Dios te dio, sino de todo lo necesario para que luego, a la hora de manifestar, bueno, tengas la madurez, tengas el aplomo, tengas la templanza, tengas el carácter, que no se te suba la cabeza o que no te piense que sos una cucaracha. Porque yo conozco gente a la que amo muchísimo, y siempre lo recuerdo, como una hermosa hermana de Dios, y lo digo con absoluto respeto, lo digo en el amor de Jesucristo. Ella me decía, ella iba a los hospitales, ella nos ve creo que con una cierta frecuencia, pero seguro que si nos está viendo va a recordar esto. Ella, una vez tenemos una conversación y ella iba a los hospitales y me decía, pero no sé, parafraseando, ¿no? Hace muchísimos años. Entonces, pero yo, Marcelo, cada vez que voy a los hospitales la gente se me muere. Primero, no se te muere, no es que se te mueran a vos. Digo, ¿no será que a lo mejor Dios te está usando como una suerte de última oportunidad? Sí, pero no quiero ir más, porque se supone que yo quiero ir y ver por sanidad, y de repente la gente se me muere. Y yo vuelvo a insistir, ¿y no será que Dios te está usando como una última oportunidad? Yo no sé si después siguió yendo o no. Creo que si la respuesta es no, hubiera sido un error. Y no con esto estoy juzgando a mi amada hermana. Pero hay veces en donde, por no entender, por no esperar, por no pasar por ese proceso de entendimiento, de madurez, tomamos malas decisiones. Y una de esas malas decisiones es, bueno, dejar a un lado los procesos maravillosos que Dios comenzó en nosotros. 6 meses en donde Esther era perfumada, en donde su vida, no su piel, su vida comenzaba a destilar un perfume único, porque Dios la estaba llenando de su unción, pero la estaba madurando en su carácter. Estaba madurando su talento, estaba madurando su llamado, pero también estaba madurando su vida para que cuando llegara el momento tuviera los pantalones lo suficientemente bien puestos como para hacer lo que tenía que hacer de parte de Dios. Ustedes conocen la historia, al principio no pasa, pero después termina pasando. ¿Y los otros 6 meses, varón? Porque usted habló de 12. Bueno, no fui yo, en realidad es la Biblia. Porque 12 es tipo de gobernanza. Los primeros 6 meses es una temporada en donde Dios te madura, en donde Dios tiene amores contigo, en donde Dios comienza a hacerte único, en donde Dios te hace sentir único. Pero también es ese tiempo en donde, a pesar de hacerte sentir único, te dice, hey, mirá que si no sos vos, salvación vendrá de otro lado, ¿eh? No te creas que sos el último refresco del desierto. Toda la unción está, pero si no hay un carácter que lo acompañe, de nada sirve. 6 meses de enorme preparación y vas a salir con un perfume único, donde no puede haber lugar para la envidia, para los celos, donde no puede haber lugar para la competencia, porque no importa si en el lugar en donde vos estás sirviendo hay 1000 evangelistas más y vos sos evangelista, vos sos único.
Pero no lo digo yo, lo dice Dios. Y es Dios el que lo va a demostrar en vos si estás dispuesto a invertir en este tiempo de gobernanza y de preparación, en donde faltan 6 meses más. Porque terminó el tiempo de los óleos, terminó el tiempo de la mirra, terminó el tiempo del perfume, pero ahora empieza el tiempo de los cosméticos. En donde Dios comienza a darte recursos que no solamente van a embellecer el ministerio que Dios te ha dado, que van a nutrir de una mayor manera y en una mayor medida lo que Dios te ha dado, sino que va a resaltar la singularidad que Dios te ha dado. Estamos en el mundo de la coquetería. Bueno, será que hoy justo me corté el pelo. Pensar que antes uno pensaba que solamente las mujeres podían pasar 3 horas en una peluquería. Bueno, ahora hay hombres que pasan, no sé si 3, pero 2 horas seguro, porque si no se hacen mechitas, se hacen cositas, y si no la barba, viste, coso que más tupida, menos tupida, que conforma acá, conforma allá. Entonces, es como que ya nos hemos puesto a tiro. Nos hemos puesto a tiro un poco. Pero yo estoy convencido que si Dios nos da... Voy a poner a los varones. Voy a sacar a las mujeres. No porque sea misógino, no, sino porque no quiero encontrar ningún ejemplo que ofenda a ninguna dama. Pero si yo... Imagínate que entramos 5 varones a una barbería, porque ahora se llama barbería, ya no existen las peluquerías, ahora son todas barberías. Es maravilloso. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Que quede entre vos y yo. ¿Vos crees que las 5 personas que entran van a hacerse exactamente lo mismo? Pregunto. ¿Vos crees que si entran 5 personas cualquiera que no se vieron nunca en su vida, o no sé, ponele que sí, sean los mejores amigos, no sé, no importa, es indistinto. Entran 5 personas a una barbería. ¿A alguien se le ocurre pensar que los 5 se van a hacer exactamente lo mismo? A mí no se me pasa por la cabeza. ¿Por qué? Y porque todos son distintos. Y podrán tener un corte un poco más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que aunque los 5 quieran hacerse el mismo corte, el pelo de uno es distinto del pelo del otro, distinto del pelo del otro, distinto del pelo del otro, y por lo tanto no a todos le queda bien el mismo corte, la misma forma, el mismo color. Por lo tanto, por más que intenten, así sea hacer el mayor esfuerzo por hacer el mismo corte, es imposible. Más allá de que estoy convencido de plano y de primera que ninguno no pasaría jamás que si 5 hombres entran a una barbería, los 5 saldrían exactamente iguales. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentemos en el buen sentido con el peluquero, con el barbero, con aquel en quien hacemos la confianza de que nos haga el corte de pelo, le vamos a decir, mira, yo quiero que acá esté bien cortito, acá lo quiero bien cortito, entres acá, coso, acá más largo, acá menos largo, acá la barba rebajámela acá no sé qué, que la ceja que esto, que la ceja lo otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios te pone los cosméticos. Digo, todos tenemos las mismas maquinitas, ¿eh? Entramos a la misma peluquería. Están todas las... Imagínate que el peluquero tenga, no sé, tenga 100 elementos para
todo lo que se necesite. O sea que todos tenemos las mismas posibilidades. Pero yo voy a elegir 2, el otro va a elegir 3, el otro va a elegir 4, el otro va a elegir 2, pero distintas de las que yo elegí. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces, esos otros 6 meses, en donde Dios obviamente sigue trabajando en tu carácter, sigue trabajando en la unción, sigue trabajando en aquello de lo que Dios te embarazó, que no es tuyo, es de Él. Es de Él, para ponerlo al servicio del que Él diga. Pero necesita prepararte. Porque vos te imaginás un José que se para delante de Faraón, que le cuente el sueño y le diga, pa, mirá, la verdad, no tengo ni idea, ¿eh? No. Entonces, esos últimos 6 meses, tipo de la gobernanza de Dios, tiene que ver con el de un trabajo absolutamente artesanal, en donde Dios va a establecer y va a arraigar esa condición de único de una manera extraordinaria, porque los colores que vos vas a elegir van a ser distintos del otro, porque Él va a establecer su don, pero lo vas a hacer a tu forma, porque vos tenés una forma, porque Dios respeta tu forma. Eso sí, vos tenés que respetar la unción de Dios y lo que Dios quiere que hagas con esa unción, pero Dios te dio una forma. Te pregunto, ¿todos los pastores predican igual? No. ¿Todos los evangelistas evangelizan igual? ¿Exactamente igual? No. ¿Todos los profetas profetizan igual? No. Ah, entonces no son todos profetas. ¿Y quién dice? ¿Por qué no? ¿No será que en esos segundos 6 meses alguno eligió un corte de pelo y el otro? ¿No será que en ese repartir de cosméticos y especias aromáticas uno eligió uno y el otro eligió otro? Porque lo primero era común a todos, pero lo segundo era particular, era absolutamente personal, porque Dios hizo de vos un ser absolutamente personal. Sos único, sos inigualable, no hay otro como vos, es en serio. Si supieras qué hermoso sos delante de Dios, qué hermosa sos para tu Padre. Los sueños que Dios tiene para con vos, si tú supieras. Te aseguro que no te involucrarías 12 meses en un proceso de gobernanza, te involucrarías toda tu vida. Por eso yo quiero animarte. De José a Esther. Una suerte de viaje profético. Un viaje de gobernanza, un viaje de madurez, de profundidad, de peso, de gloria, pero fundamentalmente de propósito divino. De José a Esther, un maravilloso viaje profético, al cual te invito a embarcarte para que puedas ser funcional a los propósitos del único merecedor de toda la gloria y de toda la honra y de toda la alabanza. Su nombre es Yehoshua, y a Él la gloria, y a Él toda la alabanza. Porque si tenemos algo, si respiramos, es por Él y para Él. Amada Iglesia del Eterno, bienvenido a este tiempo de gobernanza del cielo, donde Dios no solamente te va a dar óleos de mirra, esencias aromáticas, sino que te va a dar cosméticos y especias para que puedas entender de que sos un ser poderoso en Dios y que sos único.
Hashem te bendiga. Shalom, amada.